Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a seguir siempre trabajando de esta forma, ¿vale? Con una presentación y explicando el contenido de las diapositivas. Eh, este día pues vamos a trabajar un poco acerca de los pesos probables. Ya vamos a ver el contenido de la diapositiva. Pero antes que nada, pues hacerles la invitación de participar siempre en el foro de retroalimentación. Si hay consultas, pues pueden hacer las consultas debidas en el foro. También pedirles de favor que vean los videos completos. Ya me he fijado que algunos solo miran un par de minutos, hay que verlos completos. Igual al final de la presentación voy a explicar algunas cosas referente a unos ejercicios. Así que vean todo el video y van a poder entender de qué se trata la guía de los ejercicios. Así que vamos a comenzar explicando cuáles son las competencias que se quieren alcanzar con esta presentación. Como lo habíamos mencionado, vamos a trabajar un poco acerca del cálculo del peso cobrable. Vamos a tener que trabajar ahora con números, así que necesito que presten mucha atención. Si ustedes consideran, pues vuelven a ver el video, le dan pausa para entender algunas cosas. Pero principalmente quiero que tengan a la mano calculadora, tengan a la mano papel y lápiz para ir anotando algo que consideren que sea importante. Igual van a ver tablas, van a ver fórmulas, así que vayan tomando apuntes también. Como les repito, pueden ver el video varias veces para ir comprendiendo de qué se trata. De igual forma, pueden hacer las consultas, pueden hacer comentarios en el foro de consultas de la semana. También pueden escribir en los comentarios del video, pues ya vieron que está en YouTube, pues ahí pueden hacer los comentarios también. Voy a estar ahí pendientes para poderles resolver las dudas que tengan. Pero ya saben, hay que hacer cálculos, hay que tomar apuntes para poder resolver los ejercicios. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos alcanzar con esto? Pues primero que ustedes conozcan qué es el peso cobrable y cómo se calcula. Entonces, el peso cobrable básicamente pues lo utilizamos en todos los medios y modos de transporte. Y el cálculo pues es bastante sencillo. Solo necesitamos algunos datos de la carga y pues con eso podemos hacer ahí el cálculo. Luego pues vamos a conocer cómo es que ya con los Incoterm pues cómo sería el cobro con Incoterm. Pero ahorita solo vamos a determinar el peso cobrable y pues vamos a resolver algunos ejercicios y esa es otra de, la, de los resultados que vamos a adquirir. Pues vamos a tener la capacidad de resolver ejercicios sobre pesos cobrables de las diferentes modalidades. Les voy a proporcionar una guía de 3 ejercicios, eh, unos más complejos que otros porque ya llevan decisiones, pero igual les subiría la guía. Como les repito, el video vean hasta el final porque voy a explicar cómo se resuelve cada uno de ellos. No la forma de con números, sino cómo serían los pasos a seguir para resolver esos ejercicios. Comencemos definiendo qué es el peso cobrable. En la lámina ustedes pueden ver una pequeña definición del peso cobrable, pero así en síntesis sería eh, el peso que se utiliza para poder hacer el cobro de la tarifa, o en este caso pues el transportista toma ese peso como base para poder cobrar el servicio de transporte que está prestando. Así que es importante poder determinarlo. Igual nosotros poder hacer el cálculo de ese peso cobrable y poder hacer o poder tomar las decisiones convenientes para poder reducir o poder tener un menor costo en el transporte. El peso volumétrico. Este peso volumétrico lo vamos a determinar pues utilizando tanto las medidas de largo, ancho y alto, que serían los tres lados o los tres espacios que cubre una carga, digámoslo así. Bueno, igual lo menciona la lámina, son las dimensiones de espacio que utiliza un embalaje. Entonces, el calcular este peso volumétrico,
estaremos tomando en cuenta los lados, ¿verdad? Ancho, largo y alto. También vamos a tomar en cuenta la parte del peso de la carga o el peso bruto de la carga, y el resultado va a ser tomado como referencia, o va a ser en este caso pues el que el transportista tomará como peso para hacer el cálculo del cobro del flete, del transporte que le estará proporcionando. Ahora, ¿cómo se calcula el peso y cómo es la relación que este tiene con la tarifa? Si ustedes se han percatado, pues las dimensiones de los diferentes tipos de carga no son las mismas. Hay diferentes tipos de carga y cada una tiene sus propias formas, tiene sus propios pesos, tiene sus propias características dependiendo del tipo de material también. Podemos ver el ejemplo que aparece en la diapositiva, que menciona que 1 kilogramo de acero y 1 kilogramo de Durapac pues no son iguales en función de volumen. 1 kilogramo de acero puede tener un tamaño de 10 centímetros, pero 1 kilogramo de Durapac o Unicel pues puede tener un espacio mucho más grande que 10 centímetros, pueden ser metros incluso, aunque pesen la misma cantidad. Entonces, en función de espacio es la diferencia. ¿Pesan lo mismo? Sí, pero los dos tipos de materiales, tanto el acero como el Durapac, tienen volúmenes diferentes. Y por esa razón los transportistas, a la hora de hacer los cobros, toman como referencia el volumen de esa mercancía. Pero igual, quiero que vean la parte inferior de la lámina. Se va a tomar en cuenta a la hora del cobro el que tenga mayor peso. ¿A qué nos referimos? Si es mayor el peso bruto o el peso de la carga, el peso tal cual de la carga, se tomará el peso bruto. Si es mayor el peso volumétrico del peso bruto, se va a tomar en cuenta el peso volumétrico. Entonces, la referencia para el transportista va a ser el mayor peso de entre peso bruto y peso volumétrico. Sí, eso sí, tomámoslo muy en cuenta. El mayor peso es el que toma de referencia al transportista para hacer el cobro de su transporte. ¿Pero qué es el peso bruto? Pues en síntesis, el peso bruto es el peso tal cual de la mercancía o el peso neto de la mercancía más el peso del embalaje, incluyendo la tarima o la pallet. Todas esas unidades pues, van a formar el peso bruto, la carga, el embalaje y la pallet o la tarima donde se está movilizando esa mercancía. Todo eso, todos los pesos sumados de todas esas unidades es el peso bruto. Pero si solo es la muy carga, sin embalaje y sin pallet, pues ese ya sería un peso neto. Nosotros vamos a tomar como referencia para los cobros o para hacer la comparación el peso neto de la mercancía. Para el cálculo del peso volumétrico se vuelve necesario utilizar una fórmula, y eso pues necesito que la apunten, tengan ahí a la mano la fórmula, igual que la tabla de las relaciones de dimensión y peso. Eso pues ustedes en un cuadernito toman apunte, porque esto nos va a servir a la hora de hacer los ejercicios. Les repito, pueden darle pausa al video, tomar apunte y podemos seguir con los ejercicios. Pero, ¿cuál es la fórmula para hacer el cálculo del peso volumétrico? Pues, primero vamos a hacer una multiplicación. Se va a multiplicar el número de piezas o el número de bultos por el ancho, por el largo y por el alto de esos bultos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos bultos? Pues la principal característica que deben de tener, deben de ser o deben de tener las mismas características o las mismas dimensiones. No es lo mismo la dimensión de una caja que la dimensión de un barril, o la dimensión de una carga con una forma muy extraña, digámoslo así. Pero si las cajas tienen la misma forma y todo es uniforme, tienen la misma altura, mismo largo y mismo ancho, pues se toman todas esas cargas, se cuentan las unidades
y se hace la respectiva multiplicación del número de piezas por ancho, por alto y por largo de esas cargas. Lo repito, tiene que tener las mismas características, tiene que ser el mismo tipo de carga. Al tener la multiplicación o el resultado de la multiplicación, ustedes lo dividen entre el factor de relación peso-volumen, que es la tabla que tenemos en la parte inferior. Si ustedes se fijan, tenemos para transporte aéreo, para ferrocarril, para carretera y para transporte marítimo. Dependiendo si ustedes están haciendo el cálculo o si las dimensiones que tienen a la mano están en metros o están en centímetros, así van a ser las unidades que van a tomar. Por ejemplo, si ustedes lo tienen en metros, digámoslo en el transporte aéreo, ustedes van a utilizar estas unidades si fuesen metros. Pero si las unidades fuesen en centímetros, o en este caso el ancho, el largo y el alto se lo dan en centímetros, para el transporte aéreo van a utilizar estas unidades. Entonces, dependiendo si es en metros o en centímetros, van a obtener diferentes unidades de peso. Si es en metros, van a obtener toneladas. Si es en centímetros, ustedes van a obtener kilogramos. Ahí va a depender qué unidades son las que ustedes necesitan. Si necesitan metros o si necesitan centímetros, si necesitan toneladas o si necesitan kilogramos. Así que ahí va a ser decisión, o dependiendo del tipo de ejercicio, así va a ser el tipo de unidades que van a tener. Ahora, con los diferentes medios de transporte, pues cambian también las medidas o las dimensiones, porque si nos fijamos para el transporte ferroviario, a diferencia del aéreo, ya son 4 metros cúbicos, pero para en fracción de centímetros tenemos 4000 centímetros. Para carretera o transporte terrestre tenemos 2.5 metros cúbicos. Si fuese en centímetros fueran 2500 centímetros. Y para marítimo, 1 metro cúbico que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ahí va a depender también. Va a depender el tipo de medio de transporte. Va a depender si están trabajando con metros o con centímetros. Y si el resultado lo necesitan en toneladas o en kilogramos. Ustedes a la hora de hacer los ejercicios, a la hora de hacer el cálculo, vean primero el tipo de unidad con la que se está trabajando. También van a ver el tipo de transporte con el que se va a llevar la mercancía, y así pues se utilizan los diferentes factores de relación de peso-volumen. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el peso volumétrico para que ustedes pues puedan ir practicando y se va entendiendo de mejor manera los ejercicios. En resumen, el procedimiento para que ustedes puedan hacer el cálculo del peso volumétrico es el siguiente. Primero deben de determinar el número de bultos y lo que mencionamos, tienen que tener las mismas dimensiones o tener las mismas características. Entonces ustedes se tienen que encargar de contar cuántas son las cargas que tienen las mismas dimensiones con las mismas características, y al tener el resultado ustedes lo multiplican por el peso que tiene cada una de esas cargas, y así van a obtener el peso bruto de esa carga. Entonces, ¿cuántos bultos son por el peso de esa mercancía? Y van a obtener el peso bruto. Luego de tener el peso bruto, ustedes van a hacer la multiplicación ya en la fórmula de las cantidades de bultos o los bultos que contaron por el largo, por el ancho y por el alto de ese embalaje. Al tener el resultado, ustedes lo van a dividir por el factor de estiva o el factor de relación peso-volumen que corresponda a la unidad de transporte y a los pesos o a las dimensiones en kilogramos o toneladas que ustedes necesitan. Entonces esa va a ser decisión. Lo van a dividir, ya saben, hacen la multiplicación de lo largo, lo ancho, lo alto por la cantidad de bultos, lo dividen entre el peso-volumen o la relación peso-volumen
dependiendo del tipo de transporte y las unidades de medida. Cuando ustedes obtengan el resultado, en literal 4, ustedes van a hacer una comparación. Ya tienen el peso bruto de la mercancía. Ustedes van a comparar el resultado del peso volumétrico con el peso bruto. Y ustedes van a elegir el que tenga el mayor peso. Si es mayor el peso bruto, ustedes se van a quedar con el peso bruto. Si es mayor el peso volumétrico, se van a quedar con el peso volumétrico. Pero si son iguales, tanto volumétrico como peso bruto, es indiferente con cualquiera de los dos. De todas formas es el mismo peso. Pero siempre se van a quedar con el de mayor peso. Ahora bien, en el caso de que sean diferentes unidades de transporte o que tengan digamos, que hacer comparaciones con diferentes unidades de transporte, ya sea por tarifa o por conveniencia, pues igual van a hacer el mismo procedimiento para calcular el peso bruto, el peso volumétrico y hacer las comparaciones. Y en el último punto menciona algo importante. Ese, digamos, lo que se hace por cada tipo de carga, ya tomamos un ejemplo, tomamos ahí diferentes cajas con las mismas unidades, se hizo el cálculo de todas esas cajas con esas mismas unidades, pero se puede ver la salvedad que hay otras cargas con otras dimensiones, otras cajas con otras dimensiones, entonces van a hacer el mismo procedimiento con esas otras cajas. Digamos, hicieron un primer cálculo con cajas que tienen dimensiones 10 por 10 por 20 y tienen otra cantidad de carga, pero con diferentes dimensiones, de 40 por 40 por 60. Entonces van a hacer dos cálculos, el de las primeras cajas más el de las segundas cajas, y ahí van a hacer una sola suma de todas esas cargas. Pero recuerden que tienen que hacer el primer cálculo, o los cálculos que deben de hacerse con las mismas dimensiones, cargas con las mismas dimensiones. Si hay de diferentes dimensiones, pues se hacen el mismo cálculo, pero por aparte. Y al tener el resultado de todas, pues se hace una sola suma. Y pues vamos a ver un ejemplo, mejor dicho, para que ustedes queden trabajando en la guía de ejercicio. Veamos este ejemplo. Dice, se supone que se tienen 10 cajas con un peso unitario de 10 kilogramos. Cuando menciona peso unitario, quiere decir que cada caja pesa 10 kilogramos. Perdón, cada caja pesa 15 kilogramos. Ay, disculpen el error. Entonces son 10 cajas y cada caja pesa 15 kilogramos. Y estas cajas tienen una dimensión de 50 por 40 por 30 centímetros. Entonces, cada caja pesa 15 kilogramos. Igual, cada caja tiene 50 de largo, 40 de ancho y 30 centímetros de alto. Deseamos realizar una comparación entre los 4 tipos de transporte para determinar cuánto se paga sobre volumen y cuándo se paga sobre peso. Entonces hay que ver hay que comparar cuánto se paga en volumen y cuánto se paga en peso de cada uno de los tipos de transporte. Acordémonos el primer paso, y es el de encontrar el peso bruto de esa mercancía. Ya tenemos los datos, tenemos que son 10 cajas y que cada caja pesa 15 kilogramos. Y tenemos una pequeña formulita, el número de bultos por el peso, y el peso de cada uno es de 15 kilogramos. Veamos, tenemos que son 10 cajas por 15 kilogramos y obtenemos 150 kilogramos de peso bruto de la carga. Ese es el primer resultado, y con este es que este peso es con el que voy a comparar el peso volumétrico que voy a obtener por cada uno de los tipos de transporte. Ojo, dice el ejercicio que vamos a comparar los 4 tipos. Puedan haber otros ejercicios que le digan que comparar solo uno, que sacar el cálculo para 2 tipos,
o una mezcla de otras variantes. Pero en este caso, pues ya tenemos el peso volumétrico, perdón, el peso bruto, y vamos a hacer el cálculo del peso volumétrico de los demás tipos de transporte. Tenemos la fórmula de peso volumétrico para que no se les olvide. Sería siempre el número de piezas por el ancho, por el largo, por el alto. Si ustedes recuerdan, eran 10 piezas. Bueno, y abajo tenemos igual el factor de resultados del factor de relación peso-volumen. Y recordemos cuál fue el resultado del peso bruto. El peso bruto fue de 150 kilogramos. Vamos a hacer el cálculo por cada uno de los medios de transporte. Tenemos la tabla de la relación peso-volumen para poderlo tomar como referencia. Igual, ustedes vayan viendo de dónde salen algunos datos. Hagamos el primer cálculo. El primero sería el peso volumétrico aéreo. Tenemos que son 10 cajas de 50 de largo, 40 de ancho por 30 de alto. Y vamos a tomar el factor de relación peso-volumen de 6.000 centímetros. Acordémonos que estamos trabajando con centímetros y vamos a tomar los centímetros. Y es transporte aéreo, por ende vamos a tomar los 6.000 centímetros cúbicos, que es lo que vamos a colocar en el factor de relación de peso-volumen. Porque es aéreo y estamos trabajando en centímetros, vamos a tomar los 6.000 centímetros cúbicos. Y el resultado que obtengamos lo vamos a dejar en kilogramos. Diferente si hubiera sido en metros, hubiera sido toneladas, pero estamos trabajando en centímetros y el resultado va a ser en kilogramos. Así que se hace la multiplicación, nos da 600.000 centímetros cúbicos entre los 6.000 centímetros cúbicos del factor de relación, nos da un resultado de 100 kilogramos. Así que hay que tener en cuenta eso. El tipo de transporte y las unidades, pues nos ha dicho que vamos a utilizar 100.000 centímetros cúbicos. Al hacer la multiplicación y la división nos dan 100 kilogramos. Es el primer resultado, es para el transporte aéreo. Veamos el transporte ferroviario, la misma multiplicación. Los 10 cajas por 50, por 40, por 30, que son sus dimensiones, nos da un resultado de 600.000. Es el mismo resultado que el anterior. Lo que sí va a variar es el factor relación peso-volumen, donde en este caso, por ser ferroviario, se va a utilizar 4.000 centímetros cúbicos. Y la división nos van a dar 150 kilogramos. Veamos el siguiente. Tenemos peso-volumen de carretera o por carretera. Tenemos igual la misma multiplicación porque no hemos cambiado de carga, sigue siendo la misma, nos da siempre los 600.000 centímetros cúbicos. Lo dividimos en este caso por el factor de relación peso-volumen de carretera, que son 2.500 centímetros cúbicos. Y como les mencioné, ustedes no se vayan a perder, estamos hablando de porque estamos hablando de carretero. Entonces son 1.500 centímetros cúbicos. Al hacer la división vamos a obtener un resultado de 240 kilogramos. Veamos para marítimo. La misma dimensión de las mismas cantidades, de 600.000 centímetros cúbicos. Lo que va a cambiar es, como es marítimo, vamos a tomar en este caso la relación factor peso-volumen, va a ser de 1.000 centímetros cúbicos. Al hacer la división vamos a obtener 600 kilogramos. Veamos lo que mencionábamos en el paso número 4 del proceso de cálculo. Vamos a comparar los diferentes pesos obtenidos. Lo vamos a comparar con el peso bruto. El peso bruto que nosotros obtuvimos cuando multiplicamos el número de cajas por el peso de cada una de esa carga fue de 150 kilogramos. Vamos a comparar esos 150 kilogramos con cada uno de los pesos obtenidos al hacer el cálculo de peso volumétrico.
y vamos a elegir cuál es el mayor, porque con base al mayor es que el transportista hace el cobro o hace el cálculo de la tarifa o el flete que él nos está cobrando por ese transporte. Si tenemos 150 como peso bruto y en el transporte aéreo tengo un peso volumétrico de 100 kilogramos, ¿quién es mayor? ¿150 o 100? Es obvio, ¿verdad? 150. Entonces el transportista toma los 150 kilogramos y sobre ese peso cobrable, ahí es donde viene la definición, sobre ese peso cobrable, él hace el cálculo del flete y me cobra el transporte. Si fuese ferroviario, tengo un resultado de 150. Es el peso bruto que obtuve en ferroviario, 150 kilogramos, y mi peso bruto sigue siendo 150. Entonces si son iguales, son las mismas cantidades. Entonces el transportista no tiene nada que decidir, pues cualquiera de los dos es igual, son 150 y sobre 150 me va a hacer el cobro. Ahora, aquí viene la diferencia. En el transporte por carretera, el resultado de peso volumen fue de 240 kilogramos. Quiere decir que el transportista ya no va a tomar el peso bruto como referencia para hacer el cobro. Él va a cobrarme con el peso volumétrico obtenido, que en este caso son 240 kilogramos. Sobre 240 kilogramos él me va a hacer el cobro. Igual en transporte marítimo. Se obtuvo un peso volumétrico de 600 kilogramos. Es mucho mayor que el peso bruto, por ende el transportista o la naviera en este caso me va a cobrar con base a los 600 kilogramos. Entonces ese es el cálculo, la forma como se realiza el cálculo del peso volumétrico. Obtenidos los resultados se comparan con el peso bruto y se toma el de mayor. Este caso pues nos pedía que hiciéramos el cálculo de los 4 tipos de transporte. Solo para tomarlo ahí como ejemplo nada más. Ya vamos a ver algunos ejercicios que ustedes van a realizar. Voy a explicarles cómo se van a resolver cada uno para que no tengan dificultades. Igual si hay consultas sobre la forma en que se realizan los ejercicios, los pueden hacer, ya les dije, por comentarios en YouTube o en el foro de consultas. Entonces veamos los ejercicios que van a quedar planteados. El primer ejercicio nos menciona que hay un exportador que tiene un embarque que consiste en 3 tambores metálicos de 60 centímetros de diámetro y 120 centímetros de alto. Y esto pues lo quiero explicar. Ya aquí no estamos trabajando con cajas, estamos trabajando con, digamos, con unidades irregulares, por decirlo así. En este caso pues no es tanto irregular, sino que ya no es cuadrado en cierto modo, sino que el cilindro o mejor dicho el tambor metálico o el barril, por su forma redonda podemos considerar que es difícil encontrar el ancho y el largo. Pero hay una característica, vamos a tomar en cuenta las dimensiones. En este caso el diámetro de ese cilindro es de 60 centímetros. Y aquí abajo pues ustedes pueden ver que les he dado ahí una pequeña referencia de cómo va a ser el diámetro. El diámetro es o se consigue al medir en línea recta desde un extremo al otro del barril. Entonces, si nosotros trazamos una línea o trazamos diferentes líneas rectas o cuadradas, en este caso formaríamos un cuadro, cada extremo del cuadro va a tener 60 centímetros. Entonces, para nosotros, tanto el ancho como el largo de un barril van a ser los mismos, van a ser el mismo diámetro. Entonces, para este primer caso, el largo y el ancho van a ser los mismos 60 centímetros. Van a tomar 60 centímetros por 60 centímetros por el alto, que el alto en este caso son 120 centímetros. Entonces, ustedes ahí van a hacer el cálculo. Le mencioné en la explicación, van a tomar las cargas que sean iguales, o sean homogéneas.
Primero van a hacer el cálculo para los tambores, luego van a hacer el cálculo para las cajas de cartón, digámoslo así, y después lo van a hacer con las cajas de madera. Entonces son tres tipos de mercancía: una metálica de un cilindro, perdón, metálica o tambores o barriles. Van a hacer también con cajas de cartón y van a hacer con cajas de madera. Son diferentes tipos de carga, pero toda va en un mismo transporte. Es el mismo dueño y lo va a mandar en un mismo transporte. Pero el transportista le va a hacer un solo cobro. Ellos ya nos establecen o ya nos dan el peso bruto. El peso bruto son 800 kilogramos. Lo que necesitamos sacar o lo que necesitamos determinar es el peso volumétrico. Entonces, ustedes van a sacar el peso volumétrico de los tambores, van a sacar el peso volumétrico de las cajas de cartón y el peso volumétrico de las cajas de madera. Luego suman todos esos pesos y van a obtener el peso total de esa carga. Luego lo van a comparar con el peso bruto de esa mercancía y van a saber pues cuál es mayor, si el peso bruto o el peso volumétrico. Pero el ejercicio en este caso solo les está pidiendo cuál es el volumen de la embarcación, perdón, el volumen del embarque o el volumen de la carga. Solo eso les está pidiendo. Van a sacar el volumen de los tres, lo suman y van a obtener el volumen del embarque, tanto de los barriles como de las cajas de madera y las cajas de cartón. Eso es lo que andamos buscando, cuál es el volumen del embarque. Y ustedes comparan quién es mayor, si el peso bruto o el peso volumétrico de las tres. El ejercicio número 2 se plantea de que hay una empresa que desea hacer una exportación vía terrestre por carretera, pero tiene dos opciones para hacer el embalaje de la mercancía. O sea, tiene la carga, tiene la mercancía, pero tiene dos opciones para embalar. El A o la primera sería en 4 cajas de cartón con dimensiones de 80 centímetros de largo, de 50 de ancho y de 40 centímetros de alto. Y cada caja pesa 50 kilogramos. Cuando dice peso unitario, pues cada caja ya con la mercancía pesa 50 kilogramos cada caja con la mercancía. Tiene la otra opción de transportar esa mercancía en 3 cajas de madera que son de 100 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Y el peso de esas cajas de madera ya con la carga es de 70 kilogramos. Entonces ustedes van a tomar la decisión si envían la mercancía con las cajas de cartón o si envían la mercancía en las cajas de madera. Y esa es la pregunta que se les plantea. ¿Cuál de los dos tipos de embalaje debe de elegir para reducir en lo posible el costo de transporte? Entonces hagan el cálculo con las cajas de cartón, luego hacen el cálculo con las cajas de madera y vean cuál es el de menor peso volumétrico. Y ustedes deciden si es mejor con cartón o es mejor con madera. Van a hacer los dos cálculos, con cartón, con madera, y toman la decisión con cuál es más, bueno, no más barato porque no sabemos la tarifa, pero sí van a saber cuál es el que tiene menor peso. Así que ya saben, son 4 cajas de cartón de 80 por 50 por 40 y con peso por cada caja de 50 kilogramos. Y la otra opción son 3 cajas de madera de 100 por 60 por 50 centímetros con un peso de 70 kilogramos cada caja, ya con la carga, cada caja de madera. Y el último ejercicio, o el ejercicio número 3, hay una compañía que tiene una venta internacional o ha vendido mercancía internacional y puede elegir entre dos tipos de transporte según le convenga. Tenemos un dilema, tenemos dos tipos de transporte, cada uno con sus características. El primero, el A, sería, bueno, si en este caso la empresa elige el transporte por carretera,
El costo por tonelada o por metro cúbico es de $200 el cobro, y ellos aceptan en este caso pues el cobro por fracción. ¿A qué se refiere el cobro por fracción? Que si yo tengo media tonelada, ellos no me cobrarían los 200 los $200, porque como es media tonelada, solo me estarían cobrando 100. Esa es una fracción, sería la mitad de la tonelada. Puede ser un cuarto de tonelada, puede ser eh, que cualquier fracción de tonelada, ellos me hacen el cobro de esa fracción. Entonces va a depender de qué cantidad yo obtenga, así va a ser el cobro que ellos me hagan. Pero una tonelada cuesta 200, eso sí, tómenlo en cuenta. Una tonelada cuesta 200, pueda que obtenga 0.30 toneladas, ya es una fracción. Entonces, repitiendo, se elige el transporte terrestre, el costo por tonelada es de $200 y se aceptan cobros por fracción. Con este embarque pues se estarían utilizando cajas de cartón, serían 20 cajas de cartón con un peso unitario de 50 kilogramos y las dimensiones son de 60 centímetros de largo, 60 centímetros de largo y de ancho. Quiere decir que la caja, al menos en su base, es cuadrada, ¿va? 60 por 60, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo, y la altura sería de 40 centímetros. Ahora, el valor de la mercancía o de esa carga es de $3,000, y el costo del seguro para ese tipo de transporte, para el transporte por carretera, es del 3% del valor del embarque. Quiere decir que ustedes van a sacar el total y sobre ese cobro ustedes van a calcular el 3%, que sería el costo del seguro. Primero determinan cuánto es el cobro del embarque o del transporte, luego multiplican por 0.03 si lo hacen en decimales, pero si ya sacan de una vez el 3%, pues mejor todavía. Entonces el cobro del seguro sería el 3% del embarque. Ese sería la opción 1. La opción 2 sería, si se elige el transporte ferroviario, el costo por tonelada es de $125. Igual aceptan cobros por fracción, pero en este caso se utilizarían 10 cajas de madera. Y cada caja de madera pesa 120 kilogramos. Las dimensiones de esas cajas son 120 de largo, 80 de ancho y 60 centímetros de alto. El valor de la mercancía sigue siendo de $3,000, pero en este caso el costo del seguro es del 1% del embarque. O sea, dependiendo del embarque que obtengan, ustedes calculan el 1% y obtienen el costo del seguro. Quiero que noten algo y ahí sí no se les vaya a escapar. Y es una operación que tienen que hacer ustedes. El cobro que les está haciendo la empresa o las dos empresas, tanto terrestre como ferroviario, se los están haciendo en toneladas, en metros. Si se fijaron o si lo notaron, lo están haciendo en toneladas, en metros. Pero las dimensiones de las cajas, igual el peso de las cajas, se las están dando en kilogramos y en centímetros. No sé si notaron esa salvedad del ejercicio. Entonces, el cobro es en toneladas, en metros, pero las dimensiones y los pesos de las cajas se les dan en kilogramos y centímetros. ¿Recuerdan la tabla que vimos de la relación peso-volumen? O son toneladas o son centímetros, o son metros o son kilogramos. Ustedes ahí tienen que hacer la relación. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ahí ayudándoles un poquito. Van a pasar los kilogramos a toneladas y los centímetros a metro. Y así van a poder sacar el resultado en toneladas y en metros cúbicos para poder hacer el cálculo del flete.
Entonces, pasen los kilogramos a toneladas y los centímetros a metros para que hagan mejor el cálculo en metros y obtengan los resultados en toneladas y hacer el cálculo del embarque. Ese es ahí un tip que les doy y solo los que han visto el video van a saber ese tip. Los que no terminen de ver el video no van a saber qué hacer en esa parte. Ahora, cuando ya terminen de hacer los dos literales, ustedes van a hacer una elección. Van a mencionar qué elección va a hacer el embarcador, en este caso la persona que va a enviar esa mercancía, de tal manera que el costo del transporte se reduzca, o el costo de la operación de transporte se vea reducida. Entonces hacen las dos operaciones y determinan en cuál de las dos unidades es mejor mandarlo, o por carretera o por vía ferry. Con estos ejercicios, pues nosotros esperamos que ustedes pues logren conocer qué es el peso cobrable, igual la forma en que se calcula el peso cobrable y cómo los transportistas utilizan para poder determinar las tarifas de transporte. Además, pues ustedes han resuelto los ejercicios o van a resolver los ejercicios siempre con las indicaciones que se les ha dado, las ayudas que les he brindado para poder realizar de mejor manera esos ejercicios. La siguiente sesión vamos a trabajar la parte del cubicaje, cómo es que se van a hacer los acomodos de la mercancía de tal manera que se optimice el transporte. Ese es el siguiente tema. Entonces, resuelvan los ejercicios, traten la manera de hacer preguntas si ustedes consideran que no quedó algo claro, pues estamos ahí en la disposición de apoyarlos. Ustedes hagan las consultas necesarias. Puede ser en el foro de consulta semanal. Traten de que los ejercicios pues sean entendidos por ustedes, ¿verdad? Si hay dudas, pues no dejen de preguntar. Y esperamos de que en este caso los ejercicios pues no sean tan complicados. Traten la manera de explicarlo la mejor forma posible, pues este medio cuesta un poquito más hacerlo. Pero de todas formas, ya saben, estamos a la orden por cualquier consulta. Y es de esta forma, jóvenes, que damos por finalizada esta sesión. Espero pues que se haya comprendido todo lo que se les ha explicado. Recuerden tomar siempre las medidas de prevención y Dios mediante estaríamos compartiendo la próxima semana con otra presentación. Así que feliz día.